a continuación. Al final de la conferencia tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, les recomiendo que usen, hay una cajita abajo donde dice preguntas y respuestas para que puedan introducir su pregunta y a través de conmigo y con nuestra doctora Alexandra Vega podamos redirigir las preguntas hacia el conferencista y así podemos absolver sus dudas, ¿no? También pueden usar el chat para sus consultas o comentarios. Al final también de la charla les estaremos enviando una encuesta de satisfacción, como les dije hace unos momentos. Para nosotros su opinión es súper importante para mejorar y ofrecerles contenidos de mayor calidad. Y por último, y no menos importante, que esta conferencia es para aprender, para disfrutar y sobre todo para mejorar cada uno y sobre todo para mejorar sus farmacias y droguerías. Y sin más que decir, bueno, nosotros de nuestro lado buscamos cuidarnos y cuidar a sus pacientes y usuarios que van a sus farmacias el día de hoy. Y para empezar, yo quiero dar pase acá con este pequeño video introductorio a nuestro speaker del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Francisco Navío. Él tiene más de 30 años de experiencia en medicamentos. Él es químico farmacéutico. Él es de Panamá, ha sido farmacéutico hospitalario entrenado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También es profesor, es docente en la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina de Panamá. Entonces, háganle un montón de preguntas. Va a estar encantado de responderles. Y bueno, trabaja actualmente para Sanofi y como gerente de protección del patrimonio aquí. Y no sé si Francisco está por ahí. No sé si puedes prender ahorita tu cámara. ¿Cómo estás, Francisco? Qué bueno verte. Excelente. Muy buenas noches a Carlos, muy buenas noches a Alexandra, muy buenas noches a esta distinguida audiencia que nos acompaña de países tan hermosos y tan hermanos como Colombia, Ecuador y el Perú. Estamos aquí para compartir con nosotros estos conocimientos y la experiencia en el tema de la ética, en la práctica farmacéutica, y confiamos en contar con sus preguntas, porque el tema de la ética se aplica todos los días. Mientras ejerzamos en una farmacia y trabajemos con pacientes y clientes, siempre vamos a tener que trabajar con la ética, Carlos. Así es, sí, en todo lugar. Y sobre todo en temas tan delicados que es la salud y medicamentos. Listo, listo. No sé si nos quieras compartir tu presentación. Claro que sí. A ver, yo te digo si se ve. Listo. Está compartiendo. Listo, se ve. Entonces te dejo a ti y bueno, disfruten el resto. Aquí estamos. Solamente una de las cosas que nosotros no agregamos en nuestra hoja de presentación es que también culminé mis estudios como abogado. Ahora, recientemente, estoy esperando la certificación porque algo que yo aprendí también en el ejercicio de la carrera es que la práctica farmacéutica es una de las prácticas sanitarias más reguladas a nivel legal en cualquiera de nuestros perímetros. Entonces, quiero empezar con ustedes con el tema de la ética. Nosotros vamos a verlo de un punto de vista informativo, nosotros vamos a verlo de un punto de vista educativo, vamos a verlo desde un punto de vista de conversación. Entonces, tenemos que estar claros que los valores éticos son fundamentales en cualquier época y en cualquier disciplina. Nosotros no solamente tenemos que ser éticos y morales en cualquier profesión, tenemos que ser éticos y morales en nuestra vida, tenemos que ser éticos y morales en la casa, tenemos que ser éticos y morales en la universidad. Entonces, la ética es lo que yo llamo como una especie de almohada que nos permite a nosotros descansar en paz. Es lo que nos permite a nosotros llegar a la casa y descansar. No llegar a la casa y preocuparnos. No llegar a la casa y tener miedo. No llegar a la casa y pensar que yo hice algo que puede traer sus consecuencias. Entonces, tenemos que mirar la ética como esa parte. Entonces, la práctica farmacéutica es vulnerable. La práctica farmacéutica es vulnerable a errores,
secretos, actos de corrupción. Pueden ser muy vulnerables, así que estos cambios éticos, por lo general, que ejercen aquellas personas que se dedican a esta noble profesión, porque la farmacia es una noble profesión, necesitan establecer un código de ética, ya sea un código de ética escrito, que quiero que sepan, el ejercicio de la farmacia tiene sus códigos de ética, pero también tenemos que aplicar nuestros propios códigos de ética, que permita que la práctica farmacéutica, que el ejercicio se dinamice, porque nosotros estamos en un constante ir y venir de situaciones, de realidades, de temas positivos y de riesgos que impactan nuestro ejercicio dentro de una farmacia. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que el receptor de nuestro ejercicio, ¿quién es? Una vida humana. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que eliminar esas tentaciones que pudieran venir, y no solamente tentaciones de sustraer algo que no nos pertenezca, esas tentaciones de no reportar si hubo un error, de no reportar una falla. Ahí entra la ética, porque muchas veces el temor dentro del ejercicio farmacéutico pudiera generar que uno no trabajara con ética. Mire qué belleza ese concepto. Entonces no es que yo tenga necesariamente una mente mala o una mente criminal, el temor. Así que cuando nosotros vamos a trabajar en una farmacia, tenemos que ir con valor y tenemos que solicitar tener ese valor. Ese es parte de nuestro código personal escrito, porque si nosotros cometemos una falla, aunque sea una falla involuntaria, tenemos con valor y ética reportarla para que se corrija. Entonces, estos valores éticos definitivamente ayudan a formar buenos profesionales. Toda esta maravillosa audiencia que está aquí está conformada por fantásticos profesionales. Entonces, estos valores éticos, estos valores morales, permiten desarrollar excelentes profesionales que, además de respetar y querer lo que hacen, hace que el externo respete y quiera a esa persona que lleva a cabo el ejercicio de la farmacia. Entonces, ¿qué es la ética? Yo le puse una serie de conceptos, porque la ética en verdad va a representar todo esto. La ética es una forma de vida. Yo puedo pasar toda mi vida siendo una persona no ética. Yo puedo pasar toda mi vida siendo una persona inmoral, pero la vida de una persona requiere de ética. Si nosotros nos devuelven un vuelto, un dinero que no es nuestro, debemos devolverlos. Si nosotros vimos a esa persona muy querida para nosotros cometer un error, tenemos que invitarla a ordenar. Si nosotros sabemos que tenemos un compromiso importante a las 9 de la mañana y nosotros no cumplimos con ese compromiso, no inventemos problemas de internet, no inventemos problemas de tráfico, no enfermemos a nuestros familiares, porque esa es una de las respuestas más grandes. No es que tenía enfermo a la persona, hay personas que por falta de ética enferman a sus hijos, a sus parejas, a sus padres. No, eso está mal. Si esas personas son capaces de enfermar a un hijo para dar una excusa por llegar tarde a un examen de la universidad, a un trabajo, una entrevista, ¿qué no podrían hacer en un trabajo? Parece irreal. Pues eso es un tema de ética. La ética es un escalón en la escalera del triunfo. Por cuando uno se comporta responsablemente, uno respira responsabilidad y honestidad, uno suda responsabilidad y honestidad, tu entorno lo ve. Así que cuando tú estás en una farmacia y tú trabajas duro, objetivo, responsable, créeme que alguien lo ve. Y muchas veces una persona que puede reconocer esa labor y darte un reconocimiento es la persona que va a ver cuando tú te comportes con ética, cuando tú trabajes con ética. Puede ser un paciente que te recomiende,
puede ser un compañero que te recomiende con tu gerente, con tu supervisor, puede ser un colega, cualquier persona. Entonces, cuando uno tiene una conducta ética, objetiva y transparente en su lugar de trabajo, en este momento hablando de una farmacia, créanme, mi distinguida audiencia, será reconocido. La ética regala tranquilidad y paz. Como decía un profesor que yo tuve muy sabio hace muchísimos años, un profesor hindú que me enseñaba farmaconoxia o la ciencia de las plantas, él decía que la mejor almohada era una conciencia tranquila. Y yo me quedé con eso. Esto lo aprendí hace muchos años cuando yo empecé los estudios de farmacia en la universidad. Y les digo, es la verdad. Una conciencia tranquila que ha sido formada con preceptos y criterios de ética es una de las formas más tranquilas de vivir, y la ética es un salvavidas. Cuando yo reconozco un error que yo he podido hacer durante el ejercicio de la profesión farmacéutica, lo reconozco rápido, puedo corregirlo, puedo hacer que mi entorno establezca mecanismos para evitar que ese error se dé, quedo bien con las personas, quedo bien con mis colegas y compañeros, quedo bien con mis jefes, supervisores y gerentes, pero lo más importante, quedo bien conmigo mismo. Yo no voy a hacer un acto de ética dentro de una farmacia, preparando un medicamento, recomendando un medicamento, asesorando sobre un medicamento, solamente pensando en las personas externas. Yo no voy a hacer un acto de ética, solamente viendo, esto me va a hacer quedar bien. No. El tesoro del acto de ética dentro de la práctica farmacéutica es quedar bien primero con uno mismo. Entonces la ética son estos 4 conceptos. Una forma de vida, es un escalón en la escalera hacia el triunfo, regala tranquilidad y paz y es un salvavidas. Entonces, la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar. Esto es muy importante porque cuando nosotros preguntamos, ¿qué sabe usted de ética? Todos deben haber puesto la máxima puntuación, porque todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Sabemos qué hay que hacer para corregir algo y sabemos qué hay que hacer para evitar hacer un mal. Entonces, mi distinguida audiencia, todos sabemos. En una farmacia, lo que no se debe hacer y si se hace involuntariamente, cómo corregirlo. Aquí el asunto es saber si tenemos el criterio, el carácter o el valor para llevar a cabo esa ética. Entonces, vamos a ver el tema que es muy interesante y este es un tema muy real que estoy seguro que muchos de ustedes manejan. Si nosotros nos vamos al punto directo de un servicio de farmacia, una oficina de farmacia, vamos a ver una oficina de farmacia comunitaria, esa que vende medicamentos como parte de un negocio, que los asesora. Y yo les preguntara a ustedes, ok, ¿qué es una farmacia? ¿Un negocio o un servicio? Hablando de farmacias comunitarias. O las farmacias de gobierno, las farmacias de entidades gubernamentales que son prestadoras de salud, no venden los medicamentos, los entregan. Entonces, ellas lo hacen con una finalidad de servicio, pero aquellas farmacias dedicadas muy honradamente a la venta de medicamentos, ¿ellas qué son? Son un negocio y un servicio. Pero para poder responder esa pregunta, primero tenemos que conocer 2 significados. ¿Sabe que eso es importante para los que trabajan en una farmacia, para los que deban generar ventas, para poder cobrar sus salarios, para que la farmacia se siga desarrollando, la farmacia pueda pagar sus deudas, pueda comprar más medicamentos para seguir trabajando? Entonces, la farmacia es un negocio,
¿verdad? Porque tienen que generar fondos. Tienen que generar fondos para poder crear trabajos, tienen que generar fondos para poder pagar salarios, tienen que generar fondos para poder pagar sus deudas de operación, tienen que generar fondos para ir reemplazando los medicamentos que se vayan vendiendo e ir trayendo nuevos medicamentos para poder generar más fondos. Entonces la farmacia es un negocio, pero también la farmacia es un servicio. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen que ser asesorados en el momento de la entrega. Desde un acetaminofén que cualquier persona compra para un dolor de cabeza, para una fiebre, para un dolor del brazo, hasta un medicamento inyectable, hasta una insulina, hasta medicamentos más sofisticados, medicamentos para la presión arterial, medicamentos para infecciones, antibióticos, cualquiera. Entonces, en ese proceso, el ejercicio de la venta, es el ejercicio del negocio, tiene que ir acompañado con algo que legalmente se conoce como una operación técnica. ¿Cuál es la operación técnica? La operación técnica es asesorar correcta, transparente y objetivamente sobre el uso de un medicamento. En ese momento empieza a reforzarse el tema de la ética. Primero, yo debo trabajar en un lugar y yo sé que yo nada más voy a ese lugar a trabajar. Yo no soy el dueño de los medicamentos que está allí, así que yo no los puedo tocar. El dueño del medicamento es el dueño de la farmacia. Ese es un primer ejercicio de ética. Así que yo aplico ética en el negocio. Yo aplico ética en el negocio respetando las horas de trabajo. Yo aplico ética en el negocio respetando las políticas de trabajo a la hora que se abre, a la hora que se cierra, el tiempo de almuerzo. Yo aplico ética en el negocio respetando a mis compañeros, tratando con respeto a mis jefes. Entonces, en el negocio se aplica ética. Pero en el caso de la farmacia, no solamente en la parte de negocio, sino también en la parte del servicio. Yo aplico ética, no forzando al cliente a comprar un medicamento que él no necesita. Yo aplico ética asegurando que el cliente, y digo cliente porque las farmacias no solamente llegan pacientes, pueden llegar muchas veces personas comprando medicamentos en nombre de otras personas. Un padre tratando de comprar medicamentos para sus hijos, un esposo tratando de comprar medicamentos para su esposa, un hijo tratando de comprar medicamentos para sus padres. Entonces nosotros no debemos aplicar el concepto de que estos son pacientes, ¿no? A la farmacia llegan personas que pueden ser o pacientes o pueden ser clientes. Pero en ambos casos yo tengo que aplicar la más estricta ética, transparencia, honestidad y seriedad. ¿Cómo? Asegurándome bajo todos los aspectos de que yo voy a entregar el medicamento que la persona me pide. Asegurándome de que yo no le voy a ofrecer a esa persona un medicamento que no necesita. Asegurándome de que si yo cometo un error involuntario en el ejercicio de la entrega del medicamento, lo voy a corregir de una vez y yo no voy a dejar que la persona se vaya con el medicamento y yo por temor no pude ejercer la ética y decía a la persona, perdone, me equivoqué, ese no era su medicamento, era el medicamento de la clienta que estaba detrás de usted. Y cuarto, en un servicio de farmacia voy a aplicar la más alta ética porque yo tengo que proteger la vida de la persona que se va con el medicamento. ¿Saben cómo? Si yo no sé algo, no lo invento. Si yo no sé cómo se toma el medicamento, no lo invento. Falta de ética. Si yo no sé si el medicamento interactúa con otros medicamentos, no lo invento. Falta de ética. Si yo no estoy seguro de la dosis, no la invento. Falta de ética. Si la persona me trajera una receta escrita y la receta es ilegible, no la invento. Falta de ética. O trato de contactar al paciente, perdón, al médico del paciente, y si no hay forma, yo no fuerzo una venta. Falta de ética. Le digo al paciente, no me atrevo por honestidad y por cuidar su salud de darle un medicamento que no comprendo porque sería un riesgo para usted. Entonces, le recomiendo, por favor, verificar nuevamente con su médico o que él nos llame, si se permiten las recetas escritas por teléfono, para darle el medicamento más correcto. Eso es ética.
No inventar prácticas farmacéuticas que no están legalmente establecidas. O llamadas telefónicas y que me digan a mí, no, lo que pasa es que este es el medicamento que le dio al doctor y es un antibiótico, si es que se tiene que vender con receta o es una sustancia controlada. No inventar, muchas veces la gente toma foto de un pedazo de papel y dice que este es el medicamento que el doctor envió, pero no es una receta, fue alguien que escribió un pedazo de papel. Todos esos procesos farmacéuticos carecen de ética, a menos que la ley lo permita. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta original. Si la farmacia es un servicio o un negocio. Pero en ambos procesos es importante aplicar el concepto de ética. Entonces, para tener éxito como personal de farmacia, yo tengo que saber qué produce una farmacia. La farmacia produce infinidad de cosas, pero ¿sabe qué es lo primero que produce una farmacia? Confianza. Cuando la gente sabe que lo va a atender un personal serio, responsable, profesional, amable, en todos esos conceptos éticos, la persona va a seguir yendo a esa farmacia. Pueden haber 4, 5, 6 farmacias juntas, pueden haber farmacias una cruzando la calle de la otra, pero las personas van a regresar a hablar con ese personal de farmacia, porque ese personal de farmacia le dio confianza. ¿Y a quién se produce esa confianza? A seres humanos. Porque el ejercicio del servicio de nosotros, ya sea una consulta a un colega, responder una duda de un médico, responder una duda de un familiar que no está enfermo, él está averiguando sobre un medicamento para un tercero, o responder la consulta de un paciente, es producir confianza a seres humanos. ¿Y cómo nosotros podemos producir todo esto? Leyendo, estudiando, preguntando, consultando, no adivinando, no mintiendo, no escondiendo, no en una farmacia. Porque tenemos que tener claro de que los medicamentos mal utilizados son la herramienta perfecta para producir daño a una vida humana. Entonces, si nosotros vamos a aplicar el concepto de ética, vamos a lograr confianza. ¿Para quién? Para los seres humanos que entran a la farmacia, estén enfermos o no, o sean compañeros nuestros que necesiten de un consejo. ¿Y cómo se produce esa confianza y a esos seres humanos? A través de la ética. Entonces, perdone. Discúlpame por interrumpirte, creo que no se está viendo tu presentación. Ah, no puede ser. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, y volver a compartir? Como que se quedó cargando unos slides. ¿Y esta? Dice, ya, ahora sí. ¿Desde cuándo? No se preocupen, ¿desde cuándo se congeló? Ah, no estoy seguro, pero creo que el slide anterior. Entonces, sí. Tal vez una anterior, aún. Y una más, Francisco, qué pena contigo, pues es que no estábamos seguros de... Ahí está perfecto. Ah, perfecto. Bueno, entonces... Pero te estábamos escuchando muy atentos y hay muchas manos levantadas. Sí, ya me di cuenta. Entonces, perfecto. Bueno, entonces nosotros explicamos que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Entonces, como mencioné en ese momento, cuando preguntamos, ¿quién de ustedes puede dar una charla de ética? Todos. Y espero que hayan puesto la más alta puntuación, porque todos sabemos ahora mismo la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre el hacer y no hacer, la diferencia entre reportar y no reportar, y la diferencia entre ocultar o sacar a la luz. Todos lo sabemos. Entonces, aquí fue donde yo mencioné qué es una farmacia. La farmacia es un negocio o un servicio.
Un negocio porque necesita de la venta para sustentarse. Porque si no hay ventas jóvenes, cierra el negocio, no hay aguinaldos navideños, no hay salarios, no hay quincena. Y la farmacia necesita pagar sus deudas, necesita pagar luz, necesita pagar agua, necesita pagar el teléfono, necesita poder pagarle a los distribuidores de medicamentos para poder reponer aquellos medicamentos que desaparezcan. Si la farmacia no hace un negocio, definitivamente el farmacia como negocio va a cerrar, pero también es un servicio. Estoy hablando, como mencioné en ese momento, de las farmacias comunitarias. Porque el tema de la venta de medicamentos no es un tema aislado. La venta de medicamentos debe ir con algún tipo de asesoría, pero ese es el proceso que tiene que ser ético. No debemos mentir sobre los medicamentos, no debemos exagerar sobre los medicamentos, no debemos forzar a nadie a comprar algo que no necesita. No debemos mentir ni ocultar información sobre un medicamento. No debemos exagerar sobre una receta. Algo importante que yo le digo a todos mis colegas y a todos mis estudiantes. Y estudiantes egresados de la licenciatura, estudiantes de especialidad de maestría. En la farmacia, por temas de ética, no se inventan los tratamientos. Si alguien le pregunta, ¿cómo se toma este medicamento? Y usted no sabe, dígale, no sé, déjame investigar. Si alguien le pregunta a ustedes, ¿este medicamento interactúa con otros medicamentos que yo tomo? Si no sabe, no invente. Déjeme investigar. Si alguien, esta receta no la entiendo, esta prescripción no la entiendo, y usted no la entiende, no diga, me parece, que diga, no. En farmacia no se dice me parece. La ética nos exige a nosotros, como lo mencioné posteriormente, como el receptor de nuestro trabajo, son vidas humanas que están protegidas por la Constitución de nuestros países, están protegidas por los códigos penales, están protegidos por los códigos civiles y los códigos sanitarios. Yo en la farmacia no puedo decir me parece. O usted está seguro de lo que dice la prescripción o no lo está. No se adivinan las recetas. Entonces, como expliqué también, la farmacia, para poder decir si es un negocio o un servicio, tengo que conocer los significados. Entonces, ya nosotros explicamos que es un negocio porque requiere la venta, ¿verdad? Para reinvertir. Y es un servicio porque los medicamentos no se pueden entregar si no tienen asesoría científica, clínica, farmacéutica o técnica. Entonces, son las dos cosas. Y en esta última diapositiva, ¿se está corriendo ahora, equipo? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, esta es la parte donde nosotros nos habíamos detenido, que la farmacia produce confianza. Recuerden lo que les mencioné, la farmacia produce confianza, valor, serenidad, tranquilidad. Alguien que se vaya con el medicamento correcto y sabe cómo tomarlo, va a su casa, se lo va a tomar, se va a adherir a ese tratamiento. ¿A quién se produce el servicio de farmacia? Todo lo que nosotros hagamos en una farmacia, no importa hasta dónde esté, no importa si es privada o es de gobierno, no importa si es comunitaria o si es hospitalaria, no importa. Lo ofrece a seres humanos. Seres humanos que podemos ser nosotros, seres humanos que pueden ser nuestros seres queridos. No hay nada más querido que un hijo para sus padres, puede ser para el hijo de alguien, puede ser para la esposa, el esposo de alguien, puede ser para los abuelos de alguien. Nosotros producimos confianza para seres humanos. Yo no quiero ser responsable si por una falta de ética yo cometa un error que afecte la vida de un tercero, porque un familiar mío pudiera estar en otra farmacia y su vida pudiera ser o pudiera estar siendo afectada por la falta de ética de alguien que trabaje en aquella farmacia. ¿Y cómo se produce el tema de la confianza y cómo se produce eso a seres humanos? Con la ética. No inventando, no ocultando, no exagerando, no mintiendo, sino trabajando con ética, 1, trabajando con ética, 2, trabajando con ética. ¿Cómo? Investigando cuando hay dudas, consultando cuando hay dudas, preguntando cuando hay dudas y lo mejor que hay, reconociendo la limitación. La ética en una farmacia trabaja con la humildad. Y no hay nada más hermoso en frente de un ser humano para cuidar su vida y para cuidar nuestra imagen como profesionales de la farmacia. Es decirle, señora, no tengo el medicamento. No es que no tengo y ofrecerle otro, porque ella no fue a buscar eso, ella fue a buscar, señora, no tengo el medicamento. Señor,
de verdad que no comprendo lo que escribió el doctor en la receta. Vamos a ver si lo podemos contactar. Tercero, mire, ahora mismo no recuerdo cuál es la dosis exacta del medicamento que usted tiene que tomar. Vamos a averiguar. Y todo eso es ética. A través de la verdad, a través de la honestidad y a través de la objetividad. Entonces, ya sabemos que las farmacias, muchas de ellas, son un negocio y un servicio, pero hay que buscar un balance. Pero lo importante es que el negocio no puede estar totalmente por encima del servicio. Lo que quiere decir que si en una farmacia el negocio es importante, más importante es la vida humana. Más importante es la ética. Más importante es lo moral. Entonces, tenemos que recordar que nosotros estamos entrenados para llevar múltiples funciones a la vez. Y si trabajar en una farmacia no es siempre fácil, también es cierto que es un trabajo excelente que da mucho regocijo y también da mucho prestigio. Pero tenemos que comprender que como el receptor de un negocio, en este caso de un servicio de farmacia, es una vida humana, tenemos que estar totalmente conscientes de que el servicio, la calidad del servicio y la ética deben prevalecer para cuidar esa vida humana y para cuidar nuestra imagen como profesionales de la farmacia. Entonces, para lograr este balance que yo les estoy mencionando, que es sobre negocio, servicio, confianza, calidad, ética, seguridad, tenemos que cumplir 3 puntos que para mí son importantes. Y yo pienso que esto es como una Biblia para ustedes. Esto es una Biblia para ese profesional de farmacia. Primero, tenemos que cumplir con las expectativas del cliente. El cliente tiene expectativas. Usted sabe que cuando la persona va a una farmacia, la persona tiene varias expectativas. La persona espera satisfacción, seguridad, confianza, calidad. La persona, si la persona supiera que la información que se le da en una farmacia le puede producir daño a la persona, ni regresa, la persona le devuelve el medicamento, usted se gana un enemigo y la persona no regresa. Si cuando la persona va a una farmacia y le dan un medicamento que la persona sabe que se tiene que tomar para controlar esa presión arterial, para controlar esa diabetes, para bajarle la fiebre a su hijo, un antibiótico para el papá, la persona, cuando va a una farmacia, espera obtener esos 4 puntos. Satisfacción, seguridad, confianza y calidad. Pero además de cumplir con las expectativas del paciente, también tenemos que cumplir con las expectativas del negocio. Ese es el balance. Tenemos que llegar a una hora, tenemos que cuidar el inventario, no debemos tomar nada que no nos pertenezca. Si hay un error, tenemos que reportárselo al dueño, al gerente. Tenemos que cumplir con políticas de limpieza, de tiempos, de horarios, de honestidad. Y el tercer punto, mi distinguida audiencia, para lograr ese balance de negocio-servicio y tener ética siempre presente en la farmacia es cumplir con las leyes correspondientes. Si hay algo que nosotros como profesionales sanitarios, y yo he aprendido en más de 30 años como farmacéutico hospitalario, y ahora, luego de haber culminado mis estudios de Derecho, es que hay que cumplir con las leyes correspondientes. Yo hice un análisis en la República de Panamá sobre cuántos marcos rigen la práctica farmacéutica. Y en el caso de nosotros, además de resoluciones y decretos, hay 9 normas o leyes que están supervisando el ejercicio farmacéutico. Desde un código sanitario, la Constitución de la República de Panamá, eso es con ustedes, la Constitución de Colombia, la Constitución del Ecuador, la Constitución del Perú, hasta códigos penales, códigos de ética de personal de farmacia. Y eso no cuenta estos documentos que tienen que ver con otros decretos más pequeños y resoluciones. Son 9 leyes que verifican el ejercicio de la farmacia, que observan el ejercicio de la farmacia,
que rigen el ejercicio de la farmacia. Entonces, uno no debe ejercer la ética porque alguien te obliga. Como yo mencioné al principio, la ética debe ser como una forma de vida. Entonces, pero existen las leyes. Así que si yo no quiero ejercer la ética por voluntad propia, si yo no quiero tener la ética como una forma de vida en mi profesión, en mi vida, voy a tener leyes detrás de mí que si yo incumplo con la ética, yo voy a tener problemas. Entonces, ese es un balance delicado. Pero no, ¿saben qué es lo más hermoso en una farmacia? Lo más hermoso en una farmacia es de tu propio criterio, de tu propia voluntad, de tu propia creencia, hacer siempre lo correcto. Con el dueño, con el director, con tus compañeros, con tus clientes y contigo mismo. Esa es la belleza. Entonces, hágase las siguientes preguntas. Hágase las siguientes preguntas cuando usted se levanta todos los días y usted va a su farmacia. No importa dónde quede, no importa dónde esté, no importa cuál es su función dentro de la farmacia. Usted pregunte, ¿cómo puedo ayudar al paciente a ser feliz y a cuidar su vida? Muchas cosas, diciendo la verdad. La mejor forma de ayudar a un paciente a ser feliz y cuidar la vida es diciendo la verdad, siendo éticos. La segunda pregunta, ¿cómo puedo ayudar a la farmacia a ser exitosa? Diciendo la verdad, siendo ético y moral. La tercera pregunta, suena un poquito egoísta, pero es veraz. ¿Cómo puedo evitar meterme en problemas y cumplir las leyes? Siendo ético y moral. Esto lo sabemos todos nosotros. Si hay algo que debe distinguir a ese profesional de la farmacia que atiende vidas humanas, no lo voy a llamar pacientes ni clientes, atiende vidas humanas, porque esos son los receptores de nuestros ejercicios. Si algo debe caracterizarnos a nosotros es una moral incuestionable, una ética incomparable y decir siempre la verdad. La ética en la práctica farmacéutica, no sé, hay personas que piensan, pero eso es necesario. Esas son preguntas también que se hace la gente. ¿Es de carácter opcional u obligatorio? Y está contemplada en la ley. La respuesta a esas tres preguntas que les regalo a ustedes, y les regalo para que compartan este tema con otros colegas, otros amigos suyos, con sus supervisores, porque también pueden ser supervisores, pueden haber compañeros que quieran que ustedes rompan la ética. No, no lo permita. En materia de medicamentos, la falta de ética va a traer problemas para todas las partes involucradas, pero en este caso, para el paciente y para que el que asesora, despacha o dispensa los medicamentos. Entonces, la respuesta a estas tres preguntas son, ¿es necesaria la ética en una práctica farmacéutica? La respuesta es un sí enorme de aquí al cielo. ¿Es de carácter opcional o obligatoria? ¿Ustedes qué piensan? Nadie me está obligando a ser ético. Nadie. Así que podrían decir que es opcional. Pero su ejercicio, distinguidísima audiencia, es obligatorio. Aunque nadie me vea a mí sacando la tableta que no me pertenece y decir, bueno, nadie se va a dar cuenta del inventario, o llevarme un frasquito de 1000, aunque nadie lo vea, mi corazón me va a decir que eso está mal. Es como el que camina detrás de una persona y a esa persona se le cae un billete de 1000 pesos. Eso no es de nosotros. Llámala y devuélveselo. Tú no sabes si esa persona necesita eso para comer. Entonces, aunque nadie te esté obligando a ser ético, nadie te lo dice, yo estoy seguro que nadie entra aquí a su oficina, cualquiera la que sea, y alguien tienes atrás una muñequita así como los juegos del calamar. Me gusta esa muñequita. Sí, esa muñequita es el juego del calamar. Nadie está detrás de una grabación diciendo que tiene que ser ético. Señor, tiene que ser ético. No tienen esa voz detrás de ustedes. Esa voz la tienen adentro. Entonces la ética
Es obligatoria. Y lo tercero, está contemplada en la ley. Se los mencioné. Rompan una ley en relación a la práctica farmacéutica. Produzcanle daño a alguien. Entreguen lo que el médico no mandó. Oculten el error. Y la ley viene detrás de ustedes. Entonces, al entrar a una farmacia, sea honesto. Siempre. Con ustedes y con todos los que lo rodean. Conozca sus limitaciones. Miren, jóvenes. Yo tengo 30 años en el ejercicio de esta profesión. Con muchas especialidades, con mucha maestría, a mí me formaron los norteamericanos. Y yo no lo sé todo. Hay veces que me ponen a hacer consultas sobre medicamentos, sobre la farmacología de un medicamento, sobre la dosis de un medicamento, sobre las interacciones de un medicamento, sobre el proceso de almacenamiento de un medicamento. Y yo digo, no sé. ¿Cómo que usted no sabe, pero usted? No sé. Lo que sí sé es dónde buscar. Así que si usted me permite, deme 30 minutos y le tengo la información con las fuentes bibliográficas. Y ahí vamos a ver para qué sirve este medicamento, cuál es su dosis, cuáles son sus interacciones, cómo se almacena. Pero ahora mismo no sé. Me interesa tener la mejor almohada. Es una conciencia limpia y ética. Y así me gano el respeto de la gente, porque nadie sabe en exceso de su profesión. Nadie. Y menos nosotros como personal de farmacia, cuando hay miles de moléculas nuevas en el mercado que van saliendo, más las miles que se produjeron hace 10, 20, 30, 40 años. Entonces, yo tengo que ser honesto, porque si yo cometo o digo una mentira y me detectan la mentira, voy a perjudicar mi imagen y voy a perjudicar a mis colegas y voy a perjudicar a mi profesión. Entonces, al entrar a la farmacia, seamos honestos, conozcamos nuestras limitaciones, yo no lo sé todo. Irresponsable sería, con todos estos años de experiencia, decir que yo lo sé todo. Como yo respeto la ley, como yo estoy comprometido con la salud de mis clientes o pacientes y de los seres humanos que reciben mis asesorías, yo tengo que decir que yo no lo sé todo, pero sí sé dónde buscar, pero no lo sé. Tercero, cuando entre a su farmacia mañana, diga siempre la verdad. Esto, mi queridísima audiencia, es ética. Entonces, tenemos que recordar que el personal de farmacia, como dice el triángulo de la derecha, debe aplicar la ética en todo momento para cuidar a su paciente, cuidar de su empresa y cuidarse el mismo. Nosotros tenemos que garantizar la calidad de los medicamentos. Si el medicamento se quedó por fuera, si el medicamento se mojó, si la refrigeradora donde se guardan las vacunas quedó afuera, se fue la luz, digan la verdad, garanticen la verdad, no tengan miedo. Si les pasó a ustedes, qué problema, me lo van a cobrar, pero digan la verdad. Porque si el paciente se va con una vacuna o se va con una insulina que perdió su estabilidad, perdió su eficacia porque se quedó por fuera, por encima de pagar una deuda y reponer el medicamento que se dañó, que esperemos que no sea nada más que 1 o 2 viales, ustedes van a tener por encima de su conciencia la vida y la salud de una persona. Tenemos que garantizar todas las normas que regulen los medicamentos. Si el medicamento se puede dispensar como un OTC de libre venta, si el medicamento requiere alguna receta, si el medicamento es un narcótico, solamente se pueden vender algunas tabletas, si el medicamento no se puede vender, si hay control sobre los antibióticos, lo que sea. Si la norma dice que no promociones ventas innecesarias, esto generalmente está en todas las normas farmacéuticas. No generes el uso irracional de medicamentos, cumplan la norma. Tengan el suministro perfecto de su farmacia, digan la verdad, no digan que no, lo que pasa es que se fue la luz, se cayó el internet, no puedo llamar al distribuidor, por eso nos quedamos sin esos medicamentos, porque ese medicamento que ustedes dejaron de surtir, porque se les fue la ocasión, es el medicamento que va a venir una persona mañana a comprar, porque hay personas que nada más compran una tabletita, 2 tabletitas, y ese día la persona se acostó con hipertensión. Entonces, seamos honestos, todo es verdad. Tenemos que ser honestos y procurar el buen funcionamiento del establecimiento farmacéutico. Sus horarios, sus tiempos de almuerzo, la cantidad de personas, muchas cosas ahí. Tenemos que garantizar la calidad del ejercicio de la provisión farmacéutica y todo lo que esta representa.
el farmacéutico es un amigo de la sociedad, el farmacéutico es un amigo de la verdad, el profesional de farmacia es un colega, un colaborador de sus compañeros, es un fiel defensor de la salud pública. Todo esto se logra siendo éticos. Y cuando se rompe la ética, no tenemos medicamentos de calidad, no tenemos buenos suministros, no tenemos buena operación, no tenemos un buen establecimiento farmacéutico, tantas cosas. ¿Verdad? O sea, ustedes lo saben. Entonces, algunas consecuencias de trabajar sin ética en una farmacia: daños a su cliente, daños a usted mismo, daños a su empresa, sanciones civiles y sanciones penales. Estos son los 5 daños claves, además de otros, probablemente, que se generan cuando se trabaja sin ética. Entonces, yo puse ese orden como cualquiera. Ustedes definan cuál es su prioridad, pero tienen que definir una prioridad. Yo prefiero tenerlos todos al mismo nivel, porque todos son igualmente peligrosos para el ejercicio de una práctica farmacéutica sin ética. Entonces, a manera de comentario, en los códigos penales de todos los países, existen artículos que sancionan el tema de los errores de medicación. Aquí le presento el de Honduras, el de Guatemala, El Salvador, República del Perú. Podríamos haber presentado el de Colombia y el del Ecuador. Todos los códigos penales, todos, o casi todos, tienen algún artículo que sanciona el error de medicación, si este error hace daño. Entonces, si alguien aquí, porque siempre va a ser por error involuntario. Las personas cometen error probablemente por, no sé, confusión, carga de trabajo, cansancio, doblaje de turno, las razones que sean. Pero si se comete, o desconocimiento, por inexperiencia, por inobservancia, por impericia, todo entra. Alguien nuevo que entra a trabajar en una farmacia, quería conseguir el trabajo, esa persona dijo, no, yo sé de todos los medicamentos. Y la persona que lo entrevista no sabe. Y este dice, oh, Dios mío, este muchacho sabe, mira, todos los medicamentos que hay. ¿Usted sabe de medicamentos? Sí. ¿Conoce todas las interacciones de todos los medicamentos? Sí. Así van muchas veces las entrevistas, que lo he visto, porque la gente no es honesta. Lo que también están buscando de repente es un trabajo. Entonces la gente va y dice, sí, yo sé, yo conozco, yo hago, yo no sabe nada. No es ético. Entonces lo contratan, porque brilló en la entrevista. Entonces cuando llega a la farmacia a trabajar, no sabe ni siquiera qué laboratorio produce cuál medicamento o dónde se guardan los medicamentos, si es por orden alfabético, si es por grupo terapéutico, si es por laboratorio, porque no tiene la experiencia, pero en la entrevista dijo que sí, no fue él. Y viene y comete estos errores. Entonces, por eso le digo, la ética, lo dije al principio, la ética es un salvavidas. Conozca sus limitaciones, diga siempre la verdad. Entonces, las 7 reglas de oro que fortalece la ética mientras usted labora en la farmacia. Son 7 reglas, por favor. Conozca las leyes y las normas que regulan la profesión farmacéutica en cada uno de los países aquí reunidos. Estudie sobre los medicamentos. No invente. Cuando tengan una oportunidad o si hay alguna cajita abierta o si tienen algún libro de medicamentos, saquen los insertos, búsquenlos. No estoy diciendo que rompan las cajas si están selladas. Entonces, si de repente hay una cajita abierta, busquen los insertos. Vayan, pónganse un día a la vez, porque son mucha información. Y si hay alguna información del inserto que no comprenden, llamen a un colega más experto, llamen a alguien que tenga más tiempo, llamen incluso a un médico. Busquen información. Si la internet globaliza todo y hay lugares muy serios. Aquí nosotros, ustedes tienen excelentes autoridades sanitarias, tienen INVIMA, tienen DIGEMI, tienen el ARSA. Busquen información, pero no inventen, no dejen que el temor por quedar mal los gobierne. Falta de ética. Cuando vaya a recomendar medicamentos, enfóquese en la necesidad del paciente, no en la suya. La tercera regla de oro. Cuando recomiende medicamento, enfóquese en la necesidad, en la solicitud del paciente. Si no tienen el medicamento que el paciente necesita, no le ofrezcan algo que el paciente no quería. Reconozca cuando no sepa de un tema. Siempre lo vengo diciendo. Mantenga informados a sus compañeros, a su jefe, a su gerente, a sus directores médicos de cualquier acontecimiento. La queja de un paciente, se dañó un medicamento, se quedó la nevera abierta, se cayó un
un frasco se rompió, lo que sea. Cumpla con lo que indique el médico y la ley de farmacia no inventa. Si yo no entiendo la receta del médico, yo la devuelvo. No es el tema de la venta, es el tema de la ley. Es el tema del paciente. Es el tema de su vida. Es el tema de la ética. Siempre anteponga los intereses del paciente. Siempre. Por supuesto, si el paciente quiere que usted rompa la ley, porque puede pasar, mire, este medicamento es con receta, yo no tengo la receta, usted me vende una tablet. No. No. Eso también es falta de ética. No, que pobrecito. Hay veces que es difícil, son situaciones, y yo he sabido de casos, hay veces que el paciente está tomando un antiepiléptico y se le acabó y no tiene la receta y quiere que usted la... Difícil, pero la ley dice que tiene que vender el antiepiléptico con receta. Situaciones difíciles, pero hay que ser éticos. Hay que ser éticos. Hay que buscar todos los resultados que haber, llamar, decirles, mire, qué pena, señor, señora. Pero tenemos que ser éticos. Pero en la mayoría de los otros casos hay que anteponer los intereses del paciente. O sea, la necesidad del paciente, siempre y cuando, y voy a agregarlo aquí, que las necesidades del paciente se ajusten a la ley y no a la norma. Entonces, ¿cuáles deben ser las conclusiones aprendidas en esta presentación? Recordar que la ética es una forma de vida, un escalón en la escalera del triunfo, regala tranquilidad y paz y es un salvavidas. Quiero terminar con ustedes con esta frase que aprendí hace muchísimos años y créanme, yo siempre la tengo presente. Lo que sabemos es una gota de agua, pero créanme que lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Muchísimas gracias. Francisco, mil gracias. Un tema maravilloso, interesantísimo, que creo que aplica para todas las profesiones sin duda, para nuestra vida del día a día. Y te tenemos unas muy interesantes preguntas que nos han hecho nuestros apreciados amigos que están conectados hoy y que, bueno, que es muy importante que nos puedas apoyar con las respuestas. Nos preguntan las leyes que rigen el servicio farmacéutico, que creo que estaban en una de tus diapositivas anteriores, donde tú ponías con mucha contundencia qué es lo crítico en este tema, ¿no? Bueno, las leyes que no lo tengo directamente para este tema en particular, pero las leyes que rigen el servicio farmacéutico o más que nada el cuidado de vidas, siempre se van a localizar con leyes generales de salud, que creo que tiene el Perú y tiene Ecuador, las constituciones nacionales, también hablan porque el Estado es garante de la salud de todos sus ciudadanos. Y a través de eso, el Estado dicta normas, el Estado establece carreras universitarias para tratar salud, o establece o autoriza centros para lograr entrenamientos o cursos. Porque el tema del cuidado de la salud no es un tema empírico, no es un tema de adivinanza, no es un tema de que yo creo. Así que el Estado va a ser garante y va a establecer normas a través de programas de educación, las carreras universitarias, los pensum de farmacia, de medicina, de odontología, todos esos tienen que cumplir con un proceso evaluativo. ¿Y eso por qué? Porque el Estado debe garantizar que las personas que van a dar un servicio de salud cumplan marcos muy rigurosos de conocimientos, de entrenamientos, de adiestramiento. Están también los códigos penales, como le mencioné. Los códigos penales no permiten los errores que causen daño a los seres humanos. Entonces, sin entrar en otras leyes de farmacia que van a ver, que pueden ser códigos nacionales de ética farmacéutica, códigos que forman colegios de químicos farmacéuticos o leyes. Básicamente esos son los 3 puntos donde nosotros podemos ver sobre el cuidado de la vida humana. Y cuando nosotros hablamos del cuidado de la vida humana, es el interés que tiene el Estado. Por eso es que el Estado desarrolla estas normas y va desarrollando normas de farmacia, incluso posteriormente para cuidar la vida, porque la Constitución siempre en todos nuestros países garantiza la vida, la salud y la integridad. Las leyes generales de salud, los códigos sanitarios, dicen cómo debe cada profesión de salud aportar a ese cuidado. Y tercero, cuando la cosa sale mal porque la persona no hizo caso, entonces entran los códigos penales
y los códigos civiles. Entonces esas son básicamente normas, además de todas normas de farmacia que tienen todos los países de ustedes. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué hacer cuando el dueño de la farmacia te obliga a vender o a recomendar un medicamento que a él le produce rentabilidad? Excelente pregunta. Ay, Dios mío. Pero eso no solamente pasa en ninguno de nuestros, eso pasa, yo creo que, no sé qué historias me han echado, digo yo, historias de terror, como Anabel la creación, a mí me da miedo esa película. No es el tema. Muchas veces lo que yo recomiendo en estos casos, y les digo, he recomendado a estudiantes de especialidad de maestría, a estudiantes de derecho, estudiantes de farmacia, que en este caso muchas veces estas personas lo hacen por desconocimiento. ¿Se acuerdan que decía que en algunas ocasiones las leyes se rompen por desconocimiento y estas personas no conocen las normas que rigen farmacia, las consecuencias de invitar al uso irracional de medicamentos si este produce daño, que pueden ser consecuencias penales? En algunos países, muchas veces la falta de la ética farmacéutica o los errores producidos en el ejercicio equivocado de la farmacia incluso involucran al dueño de la farmacia, para que sepa. Entonces, es bueno que se haga, no sé, si existe la posibilidad, se haga algún tipo de entrenamiento, algún tipo de seminario de cuáles son las leyes que rigen la práctica farmacéutica en los países de ustedes. Y ahí se puede hacer, entonces, mire dónde se puede apoyar, porque la parte importante es que muchas veces las personas, en este caso los superiores, desconocen estos marcos jurídicos. Pero yo pienso, honestamente, que además de hablando con ética, hablando con profesionalismo, es decir, mire, aquí yo sé que hay normas que rigen la vida, pero si yo ofrezco algo que produce daño porque la persona no lo necesita, le aseguro que si nosotros buscáramos en las leyes nacionales, en los códigos penales, eso está sancionado. Entonces, probablemente usted me invita a hacer esto como un negocio, pero tenemos que recordar que esto también es un servicio. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que yo les mostré esa diapositiva? Entonces, en ese punto, tenemos que ser honestos, porque si el paciente no necesita el medicamento y el paciente se lleva ese medicamento y el paciente sufre un daño por un medicamento que el paciente no necesitaba, entonces estamos produciendo un error de medicamento, porque un error también es ofrecer algo que el paciente no necesita, no pidió o no se le designó por un profesional de la salud. Entonces conllevan un error médico que pudiera tener consecuencias penales. Entonces los invito a las personas que hacen esa pregunta que hablen sus supervisores y buscar información, porque hay leyes claras, crean, en sus países sobre cómo se maneja ese tema. Pero recuerden, la farmacia es un servicio, es un negocio, es un balance, hay que buscar el balance, ¿no? Pero es bueno también hablar con sus supervisores e invitarlos a esa reflexión. Alexandra. Gracias, Francisco, sobre todo porque podría uno también pensar que podrían presentarse eventos adversos o situaciones por el uso conjunto de diferentes medicamentos que pueden también afectar de una manera seria a un paciente. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero imagínate, más sería cuando una persona está tomando un medicamento que no fue el que el médico le prescribió. Sí, claro, que no lo requiere. Y que no lo requiere un médico o un reemplazo, que un medicamento, de repente el doctor dice, ¿sabes qué? No quiero ese medicamento porque el paciente una vez hizo alergia a un medicamento así, y no es por la calidad, fue por un tema de colorante. Sí. Y de repente la pastilla que le vas a vender es roja, pero el paciente nada más la toma blanca porque el paciente así hizo alergia a una pastilla roja, y de repente el paciente se la toma, ojo, hace una alergia severa, una anafilaxis, y después el paciente, no, lo que pasa es que mire lo que me dieron en la farmacia, pero yo no quería esto, claro, pero fue lo que me dijeron porque no tienen la alternativa, pero tú no puedes tomar ese colorante, tú puedes hacer una alergia, te llevaron al cuarto de urgencia, te salió la cuenta en 100,000 pesos, ¿quién la va a pagar? Entonces tenemos que llevar esos detalles, esa parte es importante. Muchas gracias. Francisco, cuando a una persona llega con una fórmula y al paciente no le alcanza el dinero, ¿puedo ofrecer un bioequivalente? Ok. Eso depende de lo que la ley designe. Eso depende de lo que la ley designe. Muy importante, y gracias por esta pregunta. Generalmente los documentos escritos por un médico público son documentos que tienen una fe pública. Si el doctor ha sido específico
con algún producto, el doctor sabrá por qué lo hizo. Nosotros no estamos académica ni legalmente autorizados para cambiar la decisión de un médico, a menos de que éste nos autorice. Entonces, si el paciente viene con un producto y el producto no está, y si la ley de mi país, porque hay leyes que sí permiten, hay países que sí permiten, el Perú es un país que lo permite, ofrecer una alternativa, pero el Perú saca la lista. No es solamente ofrecer la alternativa. Panamá lo hace Costa Rica y listo. Pero si no hay algo escrito, aquí lo que manda es la fórmula del médico, la prescripción. Entonces, solamente él, y solo él es el único autorizado de hacer el cambio para cualquier alternativa. Y eso no quiere poner a dudar ningún otro medicamento que tengan en la farmacia. Lo que pasa es que esa es la especialidad del médico. Él dice, según él dice, mira, yo vengo usando este medicamento para la presión arterial hace 10 años y para mí este es el medicamento que funciona, señor juez, yo no quería que me cambiaran ese medicamento. No. Entonces, por eso digo, es importante conocer las normas de los países. ¿Sí? Qué importante. Entonces, pero en tal caso, a menos que haya alguna norma escrita que autorice al personal de farmacia ese cambio, aquí la receta solamente, en tal caso, la cambiaría el médico. A menos que haya una ley que diga que sí lo puedes cambiar por un medicamento equivalente. Pero es bien importante leerse la ley, si existe, buscarla, o si no, entonces definitivamente consultar con el médico que fue el que generó esa receta. Mil gracias, Francisco. Sí, claro, la legislación local prima siempre. Así es. Y bueno, hablando desde una distribuidora, nos preguntan cómo se aplicaría la ética siendo nuestros principales clientes las boticas. Bueno, perfecto. Eso es totalmente transparente. La ética ejerce siempre en el trabajo. Desde el punto de vista es asegurarme de la calidad de los productos que yo entrego a esa botica. Yo tengo que ser ético de todos lados. Las distribuidoras almacenan medicamentos. Si el medicamento estuvo almacenado en un lugar donde no hubo aire acondicionado o donde una ciudad donde hace mucha calor, o si el medicamento es de frío y ese día se dañó el aire acondicionado, el medicamento estuvo almacenado ahí una semana a una temperatura de 40 grados centígrados, o si el medicamento es de nevera y la nevera estuvo dañada, yo debo ser ético. Pero yo no puedo sacar de mi inventario ese medicamento para una botica porque entonces yo le estoy transfiriendo a esa farmacia una herramienta que va a dañar una vida humana. Entonces, la distribuidora debe ser ética en cuanto a entregar medicamentos de calidad, cobrar lo que tenga que cobrar, entregar los medicamentos en un sustituto que pide la farmacia. Porque si la farmacia le pide una marca, si la farmacia le pide una cantidad y él no tiene, igual como nosotros hacemos con los pacientes, que no debemos hacer, bueno, ellos no le deben ni cambiar alternativa, porque si la distribuidora maneja muchas marcas de un antihipertensivo, pero la botica quiere una marca en especial porque la botica ve cómo se mueve, ve que tiene gran aceptación, que son medicamentos de buena calidad, entonces el distribuidor debe ser ético y no cambiarle. Entonces el distribuidor asegurarse de entregar lo que le pide la botica, asegurarse de que el medicamento que pide la botica es un medicamento de calidad, porque ya le digo, si hubo una falla de almacenamiento, la falla terapéutica farmacéutica se la va a estar transfiriendo no a la botica, a una vida humana. Y tercero, cumplir siempre con los acuerdos. Entonces, el tema de la ética, que ahora no lo vemos, también aplica, es que aplica a cualquier trabajo. Desde el punto de vista de una botica que le va a dar directamente a un paciente o un cliente, hasta una distribuidora que es la que entrega una botica para entregarle a una paciente. Entonces, esa es la forma que tenemos que ser éticos, incluso desde el punto de vista de una distribuidora de medicamentos, Alexander. Así mismo es. Estás en silencio, Alex. Perdón. No, para nada. Mil gracias. Francisco, esta me parece excelente pregunta. Bueno, todas, pero esta está muy interesante y es cómo manejar el tema de las comisiones en una farmacia, ya que esto podría generar que no haya ética. Bueno, las comisiones, hay países donde eso está penado por ley. En ejemplo, el tema de las comisiones en Panamá, si es detectado por la autoridad sanitaria, pudiera generar una multa por $25,000. Yo no sé cuánto es eso, ni en soles, ni en pesos. Pero $25,000 es una cantidad enorme. Aparte de que te pueden cerrar el establecimiento farmacéutico. Aparte de que pueden multar al personal de farmacia porque es un acto de corrupción. Las comisiones se usan muchas veces
para ayudar a promocionar ciertos productos. Probablemente eso haya sido una práctica con mucho seguimiento hace muchos años atrás, pero hoy por hoy las leyes pelean contra eso. ¿Saben por qué? Porque las comisiones invitan al uso irracional e indiscriminado de medicamentos y muchas veces de medicamentos que no se necesitan. La atención farmacéutica, la vida del paciente, el ejercicio de la imagen del profesional de la farmacia requiere de ética y eso perjudica, eso daña y hace daño a vidas humanas. Entonces, no se debe ni siquiera permitir el ejercicio de comisión para promocionar medicamentos que no se necesitan, no tiene nada que ver con la calidad, es probablemente para promocionar medicamentos para acelerar una venta, es uno de los temas farmacéuticos que en mi concepto demuestra una grandísima falta de ética. Porque muchas veces, como les decía yo no estoy pensando en el interés de mi cliente, estoy pensando en el mío. ¿Se acuerdan que una de las últimas diapositivas es reglas de oro? Piense en su cliente. Porque al pensar en su cliente, usted va a cumplir las leyes, va a cumplir las éticas y va a irse a su casa con la mejor almohada, que es una conciencia tranquila. Entonces, las comisiones ya no entran aquí, por tratarse de la vida de una persona y por tratarse de la imagen de la profesión de farmacia, que es una de las carreras más hermosas que creo que existen en esta tierra. Francisco, vamos con las últimas dos preguntas que me parecen súper interesantes también. Sé que mi personal se lleva los productos, pero se supone que es personal de confianza. ¿Tendría que despedirlos? ¿Qué pregunta más difícil? Oye, pero ¿por qué me hacen esas preguntas a mí? Porque este público me quiere. Hay que aprovecharte. Cuando desaparece la confianza, desaparece todo. Yo podría, de repente por años de servicio, averiguar la necesidad. Sustraer lo que no es propio es un delito. Es un delito. Está penado por la ley. Puede que hayan causas atenuantes, pero sigue siendo un delito. Y si esa persona cometió esa falta y ustedes lo hubieran preguntado, porque yo por eso les dije que todos ustedes debieron haber respondido máximo puntaje. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, ya sea por formación del hogar, ya sea por la religión, ya sea por la escuela. La persona sabe que no debe hacer eso. Ni siquiera porque necesitaba cubrir los medicamentos de la abuelita y no tenía el dinero, la abuelita estaba enferma. Eso es un delito. Cuando una persona a quien yo le doy la confianza, porque recuerden que cuando uno contrata a una persona para entrar a la casa, a un servicio de hogar o cuando va a entrar a trabajar, uno lo hace con confianza. Y si luego de que uno le paga un salario, uno le da confianza, le da sus aguinaldos navideños, le dice feliz cumpleaños, lo que sea, esa persona sustrae algo que no es de su propiedad, no hay ética. Y cuando no hay ética, se rompe la confianza. Hay personas que se arrepienten y de repente más nunca lo vuelven a hacer, pero eso requiere un análisis muy particular, muy particular. Y hay veces que hay que darle oportunidad a las personas, pero recuerden, cuando se atraviesa una puerta una vez y no hubo sanción, siempre va a tratar de atravesar esa puerta a manera de salvar obstáculos. Entonces es bien importante, ¿no? Pero sí, definitivamente es un delito y falta de ética total. No se debe sustraer nada que no nos pertenezca. A esas personas en verdad hay que considerar dos veces porque también se rompe la confianza. Claro que sí. Ay, me perdonas, pero te voy a hacer dos más porque llegó otra aquí súper interesante. Por supuesto. Francisco, yo sé que el medicamento genérico va a hacer el mismo efecto que el comercial. ¿Debería vender el comercial si el dueño de la farmacia me dice que con el comercial gana más dinero?
Yo pienso que eso depende de cuál es la norma para la venta de medicamentos. Sí, Sí, de eso acuerdo. Y depende. sobre todo, como tú decías hace un momento, hay que respetar la prescripción del médico también, ¿no? Sí, y es que lo que pasa es que si el médico escribe por un laboratorio, si escribe por un antihipertensivo, si escribe por alguna marca, yo no se la cambiaría. Yo no se la cambiaría, les explico por qué. Porque sin poner en duda la calidad del otro medicamento, si por una de esas situaciones de destino, recuerden, estamos hablando de vidas. Todo lo que se refiere a la vida humana, todo lo que se refiere a los seres humanos, no tiene nada escrito. Yo puedo salir de la casa esta mañana con la finalidad de regresar a las 6 de la tarde y bueno, caminando me cayó un piano y me fui al cielo. Entonces no tengo nada escrito. Y en el tema de los medicamentos, en el tema de la venta o la promoción comercial de medicamentos, yo no estoy seguro. Si yo doy el medicamento que el médico indicó y lo doy como el médico lo indicó, la marca que indicó, la dosis que indicó, o las indicaciones que indicó, y si algo pasa, yo no soy legalmente responsable si ese paciente presentó una alergia, si ese paciente presentó una falla terapéutica, porque eso es la responsabilidad de cada médico. Pero si yo cambio la receta, yo voy a ser legal y moralmente responsable de ese cambio. Ustedes, por eso es que la gente tiene que recordar, los medicamentos todos tienen efectos. Se espera que todos sean buenos, pero los medicamentos pueden producir eventos adversos. Entonces, desafortunadamente, yo le pido a Dios que el paciente, porque yo tomo medicamentos, no le pase nada, pero de pasar, la responsabilidad va a ser totalmente y solidariamente, se dice, hablando jurídicamente, del médico. Pero si yo cambio la receta sin la autorización del médico, jóvenes, esa responsabilidad falta a nosotros. Así que yo no cambio medicamento a menos que el médico me pida. Gracias, Francisco. ¿Un auxiliar de servicios farmacéuticos puede administrar una farmacia de hospital de primer nivel? Yo tengo esa respuesta para Colombia, ¿no? Para Colombia no puede atender un auxiliar de servicios farmacéuticos una farmacia de un hospital. Se requiere, digamos, que la persona tenga un nivel técnico superior para poder hacer esta atención. No sé cómo funciona en Perú y en Ecuador. Es un tema muy importante. ¿Qué puede pasar a nivel nacional, a nivel internacional? Cuando yo voy a administrar un negocio, vamos a hablar de negocio, vamos a ser súper objetivos. Sí. Cuando yo voy a administrar un negocio, yo tengo que administrar inventarios, valores, personal capacitado para llevar a cabo la operación que se lleva en ese negocio, logística, imprevistos, errores y situaciones de riesgo. Eso es lo que yo veo en un negocio, porque yo creo que el negocio me traiga ingresos, cumpliendo la ley, ingresos transparentes, ingresos éticos, minimizando riesgos y siempre reinventando y reinvirtiendo en el negocio. Si yo voy a administrar una farmacia hospitalaria, yo tengo que tomar en cuenta cómo se preparan los medicamentos hospitalarios, trabajar con medicamentos oncológicos, trabajar con pacientes COVID, trabajar con pacientes inmunocomprometidos, trabajar con unidosis, trabajar con muchas cosas. Trabajar turnos, trabajar con diferentes profesionales de la salud, con muchas cosas. Entonces, si yo no tengo la formación académica, yo no podría administrar la farmacia. No tengo la experiencia. Y a nivel hospitalario, porque la farmacia hospitalaria es una farmacia de alta especialidad. Se estudian por años, eso fue lo que yo estudié. Si yo tengo un niño, ¿qué medicamento le doy? Si le doy un poquito de calcio, si el niño se muere, si el medicamento lleva al paciente intensivo. Eso nada más lo puede responder alguien con la debida formación y experticia. Entonces, la respuesta sería es que si esa persona fuera a cargo que tuviera, si tiene esa experiencia, que si es para poder administrar una farmacia hospitalaria, estoy hablando de personas que tienen que tener mínimo en el campo 10, 15 años, por todo lo que implica, pues la persona podría, pero si la persona no tiene esa experiencia, no se ha formado para eso, yo no recomendaría que la persona se hiciera responsable de eso. A veces que la persona de repente le dice, mira, yo te voy a pagar tanto, te voy a pagar miles y miles y miles y miles de cosas, pero
No, es lo digo, la parte ética dice, ¿sabes qué? Yo no tengo esa formación. Digamos la verdad, de eso se trata esta charla, digamos la verdad, ¿no? Yo no tengo la formación. Y si se me forma un enredo, un paciente le pusieron por vena un medicamento y el paciente tuvo una falla renal, yo no sé cómo manejarlo, no sé cuál es el antídoto, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Entonces, mejor no. Para eso tienen que ser personas que tengan formación. Así que no me voy a quedar en el tema que si es un asistente. No, tienen que tener la experiencia, la formación legal, porque muchas veces ahí tienen que responder temas legales, temas jurídicos, temas comerciales, temas de inventario, temas de compra, saber cuál es la mejor opción. Entonces, yo no lo haría si la persona no tiene la experiencia. De acuerdo. Y digamos que no es el perfil dependiendo de cada país, pero así es, Francisco. Francisco, ¿me pueden despedir si me niego a vender un medicamento próximo a vencer? A nosotros nos pueden despedir en cualquier momento, en cualquier lugar. En cualquier puesto, además. En cualquier puesto, en cualquier lugar. Tenemos que tomar algo en cuenta y eso, casualmente tuve esa clase el sábado con unos estudiantes en un módulo muy interesante que se llama Sistemas de Información de Medicamentos. El fabricante me acelera, oye, y no me quiero pasar el tiempo, ustedes me dicen, pues, que a mí me gusta mucho ese tema, así que ustedes me van avisando el tiempo. El fabricante te dice que para la fecha, hay un tema legal con la fecha de expiración o la fecha de vigencia de los medicamentos. El fabricante te dice a ti que hasta ese día, hasta el 31 de octubre del 2021, él te asegura mínimo un 90% del principio activo dentro del contenido de esas cápsulas, de esas tablas. Eso es lo que quiere decir tema de fecha de vigencia. Eso. Entonces, y el fabricante te dice que después del 31 de octubre, aunque parezca mentira, aunque de repente si te tomas la pastilla del dolor de cabeza el 1 de noviembre te sigue cuidando, el fabricante legalmente establece en normas de registro sanitario que él sabe que a partir del 1 de noviembre el principio activo va a empezar a degradarse. ¿Qué sucede? Puede que no pase nada. Pero nuevamente, son condiciones propias del contexto humano. De repente tú le vendes al paciente los medicamentos expirados, además de que es ilegal. Es ilegal. Ahora, yo menos por dónde viene la pregunta. Además de que es ilegal, pudiera ser que el 1 de noviembre, en verdad, el medicamento perdió 30% de su efectividad terapéutica y el paciente le da el derrame. Porque no le sirvió el antiagregante plaquetario. Ojo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de repente tú tienes un frasco que tiene, vamos a suponer, hoy es 21 de octubre y el frasco tiene, o el blister, la caja de blister tiene 30 tabletas, pero las 30 tabletas expiran el 31 de octubre. Esa pregunta, eso fue una consulta legal, por eso es que me causa gracia. Entonces, yo legalmente le puedo vender 10 tabletas de ese blister. Porque legalmente el fabricante me dice que hasta el 31 de octubre todos esos principios activos, todas estas tabletas tienen hasta el 90% de principio activo. Pero si nosotros nos vamos a lo más puro de la ley, al venderle una caja con 30 tabletas que están en blister, yo estoy consciente de que yo estoy engañando la salud pública de esa persona al venderle 20 tabletas expiradas. Entonces, no solamente es un delito contra la fe pública, sino es un delito contra la salud pública. Yo no vendería nada expirado. De acuerdo. Porque en cualquier país es un delito contra la fe pública. Por eso depende, hay que investigar también, ¿no? Pero ¿por qué está engañando a la persona? La persona no sabe, la persona cree que todo trabaja igual, pero si tú le dijeras a la persona, estos medicamentos legalmente expiran a partir del 1 de noviembre, la persona te va a decir, yo no quiero esa caja. Claro. Pero usted no se la dice, así que está engañando la fe pública, se llama eso. Gracias. La última pregunta, Francisco, la última, para dejarte descansar también. No se preocupen. Cuando llega una fórmula con el nombre del medicamento comercial y al cliente se le hace muy costoso el medicamento y pregunta si hay uno más económico o si hay un genérico, ¿podemos vendérselo? Nuevamente, eso depende de lo que defina la ley del país. En Panamá, es más,
yo debo ofrecer alguna alternativa. Pero, en Panamá, el Ministerio de Salud publica cada 6 meses un listado, no sé, de 50, de 100 productos que son bioequivalentes legales. Eso está en todas, ustedes pueden venir a las farmacias acá y esos listados deben estar a la vista de la persona. Entonces la persona dice, yo no tengo para comprar este medicamento. Y el farmacéutico o el técnico va a decir, ok, déjame ver la lista oficial del Ministerio de Salud, porque es que hay un tema de calidad, hay un tema de experiencia. El médico prescribe lo que su práctica conoce. ¿Okay? Entonces, ellos dicen, sí, tenemos esta alternativa. Y el farmacéutico se la puede cambiar en base a esa lista. ¿Me explico? Entonces, esta pregunta que me parece que es muy pertinente, me parece que es una pregunta en verdad muy sabia, muy excelente, depende de la ley del país. Entonces, creo que todos aquí tienen esa posibilidad, pero nuevamente, como les explicaba, para llevar a cabo el mejor ejercicio de la farmacia más ético, revisemos las normas que dicen las leyes al respecto. De repente, tenemos una grata sorpresa y nos encontramos que sí existen leyes que permiten las alternativas, pero tiene que ser siempre a nivel de la ley. Y si no existe la ley, el que hace el cambio, nuevamente jóvenes, es el médico. Recuerden que nosotros farmacéuticos, nosotros no prescribimos, prescribe el médico. Lo que nosotros es cumplir una orden. La prescripción es una orden. Es como cuando uno va a un banco. Cuando yo te escribo a ti un cheque por 500 pesos, el banco no te va a dar 501. No, hombre, es que deme 501 porque mire que el cambio, que las monedas, el banco te va a decir no. Él te escribió un cheque por 500 y te lo escribió por una fecha porque los cheques incluso tienen una vigencia. Después de 90 días muchos bancos no te cumplen con el cheque. Entonces, de eso se trata la receta, la fórmula. Pues lo que pasa es que nosotros no sé por qué le damos esa formalidad. Es muchas veces cuando la gente, la receta, son recetas de narcóticos. Entonces lleva el esposo y el esposo firma la receta atrás, como que la endosa. Y nosotros le aceptamos esa receta como buena. Pero cuando tú vas al banco y a tu esposa le pagaron la liquidación del trabajo y tú llevas el cheque de tu esposa y tú le endosas, el banco te va a decir, ¿dónde está la carta donde su esposa le autoriza a usted a endosar el cheque? No, es que esa es mi esposa. Ella lo tiene que autorizar. Entonces, nosotros se nos olvida que la receta es un documento de curso público legal. O sea, por eso digo, hay que averiguar. De acuerdo. Francisco, mil gracias. Mil gracias a todos los que se han quedado con nosotros. Creo que aprendimos un montón, recordamos cosas, reforzamos conceptos. Mil y mil gracias, Francisco. Fantástica conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que a mí me fascina, y no solamente me fascina, a mí me honra poder compartir mi experiencia y mi experticia en el área de farmacia, de todos puntos de vista, logístico, administrativo, legal, jurídico, hospitalario, comunitario, con todos ustedes. Entonces, de mi parte, felicito a esta Academia Genfar por este dinamismo, por esta búsqueda de la educación farmacéutica, por establecer estos vínculos transparentes y objetivos con todos ustedes. Alex y Carlos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a esta maravillosa audiencia. Súper, gracias a ti, Francisco, y gracias a Alexandra por su participación, y gracias a la audiencia que nos está escuchando y que ya más de hora y media siguieron conectándose. Yo quiero dar unos pequeños anuncios que estaba leyendo por el chat. A los que tuvieron que ir, y bueno, o los que salieron, sí les va a llegar su certificado. El certificado va a llegar vía virtual la próxima semana. Si tuvieran alguna complejidad, me pueden escribir, lo puse en el chat a carlos.serna@sanofi.com. Y tengo unas pautas finales que me gustaría compartirles. Espérame un segundo. Un proyecto. Recuerden que nuestras charlas están siendo alojadas en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar acá en la parte de listas y acá pueden ver la Academia Genfar y bueno, las conferencias que tuvimos de nuestros congresos pasados.
Entonces, si tienen algún amigo o colega que no pudo estar el día de hoy, pueden pasarle la voz para que pueda revivir la charla. Asimismo, recuerden que para nuestra siguiente fecha, nuestra querida doctora Alexandra Vega nos va a ayudar con la conferencia Tu rol en el sistema de la salud y el impacto en la salud de tus usuarios, pacientes. Entonces, todos ustedes ya están registrados para la siguiente fecha, no es necesario volver a registrarse. A través del equipo de Fuerza de Ventas vamos a compartirles el link de registro o pueden ver a través de su correo cuál va a ser el acceso. Ahí no se preocupen. Igual nosotros vamos a enviar un mail recordatorio de la siguiente fecha, que es el 4 de noviembre. Asimismo, no queremos que se vayan sin dejarnos sus opiniones. A los que estén a través de un computador pueden escanear este código QR para que por favor lo escaneen con su cámara y esto les va a llevar a un link. Y yo ahorita a través del chat voy a compartirles la encuesta para las personas que nos están escuchando a través del celular. Espérenme que yo les comparto ahorita. No se vayan antes de completarme la encuesta, porfa, aquí ahorita se las estoy pasando. Para nosotros es súper importante, en verdad son unas 3, 4 preguntas muy sencillas para marcar y bueno, sobre todo para nosotros es súper importante escucharlos. Creo que estamos escuchando muchos de sus pedidos y esta es la academia que nació para ustedes. Y eso es hasta el día de hoy. En verdad estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos y que tengan un lindo jueves, una linda noche y ya nos vemos el próximo 6 de noviembre. Que tengan una linda noche y descansen. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches a todos.